Hola de nuevo, chicos. Hoy vamos a hablar de la síntesis de ácidos grasos y con esto terminaríamos de ver todos los contenidos comprendidos en lo que denominamos metabolismo de lípidos 1 o primera parte. Una pregunta interesante que podemos hacernos en primera instancia es ¿dónde y cómo se encuentran los ácidos grasos en nuestro organismo? La respuesta es que los ácidos grasos se encuentran principalmente esterificados, formando parte de los triacilglicéridos almacenados en el tejido adiposo, de los fosfolípidos de las membranas celulares y de los ésteres de colesterol. Una muy pequeña proporción se encuentra como ácido graso libre no esterificado en nuestras células, mientras que en su mayoría, como ácido graso libre, repito, se encuentran circulando entre tejidos unidos a la albúmina. Una gran parte del contenido total de ácidos grasos de nuestro organismo proviene de la dieta, como vimos cuando estudiamos digestión, absorción y transporte de lípidos, mientras que el resto se sintetiza de novo. La síntesis de novo de ácidos grasos se produce mediante una vía reductora que utiliza acetil-CoA como precursor y que se realiza en el citoplasma de casi todos los tipos celulares, pero principalmente en el de hepatocitos, de las glándulas mamarias en periodos de lactancia y en el de adipocitos. La síntesis de novo de ácidos grasos ocurre en dos etapas. En primera instancia se produce la síntesis de un intermediario de 3 carbonos denominado malonil-CoA a partir de acetil-CoA y bicarbonato. Luego se produce la elongación por condensación escalonada de unidades de 2 carbonos procedentes del acetil-CoA hasta llegar a ácido palmítico de 16 átomos de carbono, que es el principal producto del complejo del ácido graso sintasa. La síntesis de novo de ácidos grasos requiere una fuente de carbonos, fuentes de poder reductor y energía metabólica. ¿Cuáles son entonces las fuentes de carbono y de poder reductor necesarias para la síntesis de ácidos grasos? Empecemos por las fuentes de poder reductor. Fíjense en el panel izquierdo de esta diapositiva. La principal fuente del NADPH requerido para la síntesis de ácidos grasos es la ruta de las pentosas fosfato. Recuerden que por cada molécula de glucosa que se oxida a ribulosa 5-fosfato en la fase oxidativa de la vía, se generan dos moléculas de NADPH, una en la reacción catalizada por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la segunda en la reacción catalizada por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan que Marita en la clase pasada, cuando dieron la parte D de metabolismo de glúcidos correspondiente a la vía de las pentosas fosfato, les dijo que uno de los usos del NADPH era ser fuente de poder reductor para las rutas de biosíntesis? Bueno, la síntesis de ácidos grasos es una de esas rutas. Otra fuente de NADPH para la síntesis de ácidos grasos es la reacción catalizada por la isoforma citosólica de la enzima málica, que como ya saben cataliza la descarboxilación oxidativa del malato de 4 carbonos para dar piruvato de 3 carbonos. Por otra parte, vean en el panel derecho, los carbonos necesarios para la síntesis de novo de ácidos grasos proceden del acetil-CoA derivado del metabolismo de los hidratos de carbono y proteínas de la dieta. Como ustedes saben, el acetil-CoA se genera en la matriz mitocondrial, por lo que debe transportarse al citoplasma para su uso en la síntesis de los ácidos grasos. Pero, al igual que los acetil-CoA de cadena más larga, el acetil-CoA no puede atravesar la membrana mitocondrial interna, por lo que se utiliza un sistema de lanzadera que es interesante tanto porque proporciona un mecanismo de control para la síntesis de los ácidos grasos, como porque genera gran parte del NAD-fosfato reducido que es necesario para ese proceso. Fíjense, parece complicado, pero no lo es. El citrato, que se forma en las mitocondrias a partir de acetil-CoA y oxalacetato, en el primer paso del ciclo de Krebs, se transporta a través de un transportador específico de la membrana mitocondrial interna, denominado transportador de citrato, hasta el citoplasma.
Allí sufre la acción de la citrato liasa, que lo hidroliza con gasto de una molécula de ATP para regenerar acetil-CoA y oxalacetato. El acetil-CoA ya está disponible entonces en el citoplasma para ser sustrato en la síntesis de ácidos grasos. En un segundo seguimos con eso. Pero antes, veamos cómo se cierra este mecanismo de lanzadera. El oxalacetato no puede volver directamente a la matriz mitocondrial, puesto que la membrana interna carece de transportador para este compuesto, así que primero se reduce por la malato deshidrogenasa citosólica a malato, paso inverso al del ciclo de Krebs. Parte de ese malato vuelve a la matriz mitocondrial a través de un transportador denominado transportador de malato y alfa-cetoglutarato, donde se incorpora al ciclo de Krebs hasta dar citrato. Pero gran parte del malato producido por la malato deshidrogenasa citosólica, fíjense que volvemos al citoplasma, se descarboxila oxidativamente por la enzima málica para dar piruvato, en una reacción que vimos en la diapositiva anterior como una de las fuentes de generación de NAD-fosfato reducido. El piruvato resultante se transporta a través de su transportador específico a la matriz mitocondrial, en donde se reconvierte en oxalacetato por la piruvato carboxilasa. Fíjense entonces que mediante este mecanismo de transporte, por cada mol de malato que queda en el citoplasma, se genera un mol de NAD-fosfato reducido. La mayor parte del resto de los moles de NAD-fosfato necesarios para sintetizar palmíticos se generan en el citoplasma a través de la ruta de la pentosa-fosfato, como vimos recién. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones metabólicas que determinan que el citrato que se genera en la matriz mitocondrial sea transportado hacia el citoplasma en lugar de ser oxidado en el ciclo de Krebs? Dicho de otra forma, ¿qué situación metabólica hace que en la matriz mitocondrial se genere citrato en exceso respecto a la cantidad que se necesita para su oxidación en el ciclo de Krebs? La respuesta a esta pregunta es el exceso de hidratos de carbono ingeridos con la dieta. Ya vamos a retomar todo esto en detalle en las clases de integración metabólica, pero ustedes vieron cuando estudiaron el metabolismo de glúcidos que después de una dieta rica en hidratos de carbono sube la glucemia, los distintos tejidos captan a través de esa glucosa y el hepatocito también para oxidarla mediante glucólisis, complejo de la piruvato deshidrogenasa, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, y también para almacenarla como glucógeno. Pero si después de todo esto la glucemia sigue elevada, tanto el hígado como el tejido adiposo convierten ese exceso de glucosa en ácidos grasos para su almacenamiento. ¿Cómo lo hacen? Fíjense en el esquema del ciclo de Krebs que tienen abajo en esta misma diapositiva. El hígado y el tejido adiposo tienen la capacidad de desviar el acetil-CoA generado a partir del consumo en exceso de hidratos de carbono porque expresan una citrato sintasa que no se inhibe alostéricamente por una carga energética elevada, o sea, una alta relación ATP-ADP y NAD reducido, NAD oxidado. Pero sí lo hace, sí se inhibe la isocitrato deshidrogenasa, enlenteciendo la oxidación del citrato en el ciclo de Krebs, lo que determina su transporte hacia el citoplasma. Esto, chicos, lo vieron cuando estudiaron la regulación del ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Y ya sabemos que el citrato en el citoplasma será sustrato de la enzima citrato liasa, que lo hidroliza para producir acetil-CoA y oxalacetato mediante la lanzadera que acabamos de describir. Lo que les acabo de contar en la filmina anterior se relaciona con otro de los contenidos que vieron con Marita en la clase pasada, cuando hablaron de la parte correspondiente a la regulación integrada del metabolismo de glúcidos. Fíjense, esta diapositiva que les puse acá es exactamente la misma que les mostró Marita y en la que terminó diciendo que esto continuará y les recomendó que no se perdieran el próximo capítulo. Bueno, el próximo capítulo es este que estamos dando ahora. Les propongo que relacionemos estos temas juntos. En su momento, Marita les dijo que cuando sube la glucemia, la insulina estimula en músculo y tejido adiposo la captación de glucosa y su oxidación.
a través de la glucólisis en ambos tejidos y a través de la vía de la pentosa fosfato en adiposo. Les dijo que en cerebro y en eritrocitos la glucosa ingresa a velocidad constante independientemente de la glucemia, a través de los GLUT3 y 1 respectivamente, y terminó diciendo que el hígado y el tejido adiposo funcionan a contramano en cuanto a la regulación de la glucólisis por carga energética. ¿Qué significa esto? Significa que en esa situación metabólica, o sea, cuando la glucemia es elevada, en esos dos órganos la glucólisis se mantiene activa a pesar de la existencia de una elevada carga energética. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener acetil-CoA, a partir del cual se sintetizarán ácidos grasos y luego triacilglicéridos que serán almacenados en el tejido adiposo. Esta última parte la van a ver en la clase que viene. Marita también les dijo que en esta condición metabólica se encuentra activa la vía de las pentosas fosfato para obtener el NADPH necesario para la síntesis de estos lípidos. Bueno, chicos, traten de ir de una diapositiva a la otra para ver que en realidad las dos hablan de un punto de integración del metabolismo de lípidos y de glúcidos en esta diapo con el foco puesto en el metabolismo de glúcidos y en la anterior con el foco puesto en el metabolismo de lípidos. De nuevo, traten de verlo tranquilos en sus casas para empezar a hacer este tipo de ejercicios de integración y todo lo que necesiten lo podemos charlar en las clases de consultas que vamos a tener después de este seminario. Ahora que ya sabemos cómo y por qué el acetil-CoA necesario para la síntesis de ácidos grasos llega desde la matriz mitocondrial al citoplasma, empecemos por la primera etapa de la vía que corresponde a la síntesis del primer intermediario, el malonil-CoA. El malonil-CoA se sintetiza a partir de acetil-CoA y bicarbonato en una reacción catalizada por la enzima acetil-CoA carboxilasa, o ACC, con gasto de una molécula de ATP. Esta reacción es tan exergónica que resulta prácticamente irreversible en las condiciones intracelulares. Al igual que otras enzimas que catalizan reacciones de carboxilación, como piruvato carboxilasa, por ejemplo, la acetil-CoA carboxilasa usa biotina como cofactor unido covalentemente a un grupo epsilon amino de un residuo de lisina, o sea que es un grupo prostético. La reacción se produce en realidad en dos pasos. Primero, la actividad biotina carboxilasa de la enzima cataliza la formación del intermediario N-carboxibiotina con gasto de ATP. Y luego, la actividad transcarboxilasa transfiere el grupo carboxilo activado desde la N-carboxibiotina al acetil-CoA, produciendo malonil-CoA. La acetil-CoA carboxilasa de los eucariotas consiste en una sola proteína que contiene dos cadenas polipeptídicas idénticas. La proteína en forma dimérica es inactiva, pero ante determinadas señales, que vamos a ver más adelante, polimeriza adoptando una forma filamentosa activa. Como vamos a ver en un rato, la reacción catalizada por la acetil-CoA carboxilasa constituye el principal punto de control de la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos continúa con una secuencia de reacciones que desempeña el complejo de la ácido graso sintasa. El complejo del ácido graso sintasa en animales es un homodímero en el que cada cadena polipeptídica está plegada en 7 dominios con actividades diferentes. 6 de estos dominios tienen sitios activos con actividades catalíticas específicas de las secuencias de reacciones que tiene lugar para la síntesis de ácidos grasos. El séptimo dominio se denomina proteína transportadora o portadora de acilo, denominada ACP en el esquema de la diapositiva, y cumple un rol clave durante la síntesis actuando como un brazo oscilante que transfiere los intermediarios de reacción entre los 6 sitios activos del ácido graso sintasa. La ACP puede cumplir esta función, ya que a través de un residuo de serina se une a una fosfopanteteína con un grupo sulfidrilo reactivo, como el de la coenzima A.
¿Se acuerdan que todos los intermediarios de la oxidación de ácidos grasos se activan mediante su unión a la coenzima A? Bueno, para la síntesis de ácidos grasos se utiliza una activación similar, pero el transportador es ahora la proteína portadora de acilo o ACP. Veamos ahora cuáles son las secuencias de reacciones que tienen lugar para sintetizar una molécula de ácido palmítico, o sea, un ácido graso con 16 átomos de carbono, a partir de acetil-CoA. La ácido graso sintasa debe cargarse primero con los sustratos de partida. La porción acetilo del acetil-CoA se carga en la ACP en una reacción catalizada por la enzima malonil acetil-CoA ACP transferasa o transacilasa, denominada MAT en el esquema de la diapositiva. El grupo acetilo se transfiere a continuación al sulfidrilo de una cisteína del sitio activo de la beta-cetoacil ACP sintasa, denominada KS en el esquema de la diapositiva, produciendo acetil unido a KS. La porción fosfopanteteína de la ACP está ahora disponible para cargarse con el segundo sustrato, el malonil-CoA, también catalizado por la MAT. La ácido graso sintasa está ahora lista para el primer ciclo de elongación de la cadena. En cada ciclo, un sustrato cebador, el grupo acilo unido a la beta-cetoacil ACP sintasa o KS, se condensa con una molécula extensora, un grupo malonilo unido a la ACP. El ciclo de síntesis transcurre mediante 4 reacciones: condensación, reducción, deshidratación y reducción nuevamente. Veamos cuáles son los reactivos y productos para el primer ciclo de síntesis. Empezamos con una molécula de malonil ACP, o sea, el malonilo unido al tiol de la ACP, y una de acetil KS, o sea, un acetilo unido al tiol de la beta-cetoacil ACP sintasa. Y en 4 reacciones generamos un butiril ACP, o sea, un acil de 4 carbonos unido a la ACP. Estas 4 son las reacciones que se asemejan a las 4 reacciones invertidas de la beta-oxidación de ácidos grasos. La reacción de formación del enlace carbono-carbono es una condensación entre el acetil KS y el malonil ACP. Fíjense que está señalado como reacción 1 en la diapositiva. Esta reacción, catalizada por la KS, comporta la descarboxilación del malonilo y la ruptura del tioéster entre el acetilo y el grupo tiol de la cisteína de KS, liberándola para la unión del grupo acilo elongado al final del ciclo. Fíjense que esta reacción de condensación explica la observación de que el bicarbonato no se incorpora al producto final, sino que todos los carbonos de los ácidos grasos proceden del acetil-CoA. El producto de esa condensación es un beta-cetobutiril unido a la ACP, o sea, un acilo de 4 carbonos con un grupo ceto en el carbono beta unido a la ACP. El grupo ceto en el carbono beta se lo señalé con una elipse colorada en la diapositiva, ¿lo ven? A continuación, se forma un beta-hidroxibutiril ACP en una reacción dependiente de NAD-fosfato reducido catalizada por la beta-cetoacil ACP reductasa, o KR, remarcada como reacción 2 en el esquema de la diapositiva. El grupo hidroxi en el carbono beta se lo señalé con una elipse colorada en la diapositiva, mírenlo. La deshidratación del beta-hidroxibutiril ACP, catalizada por la beta-hidroxiacil ACP deshidrasa, o DH, reacción 3 en el esquema de la diapo, proporciona un trans-delta 2 butenoil ACP, que sufre una segunda reducción dependiente de NAD-fosfato reducido, catalizada por la enoil ACP reductasa, o ER, reacción 4, para dar un acil ACP, el butiril ACP.
Para finalizar el primer ciclo de síntesis, el grupo butirilo es transferido de la ACP al grupo tiol de la KF, marcado como reacción 5. Y la ACP se carga con una segunda molécula de malonil-CoA. En las próximas 6 diapositivas les muestro las reacciones que acabamos de describir por separado para que las miren de nuevo tranquilos en sus casas. Fíjense chicos, parece complicado pero no lo es. En esta diapositiva está esquematizado el cargado del complejo del ácido graso sintasa. El acetil-CoA se une al complejo mediante unión al grupo tiol de una cisteína de la KF. Luego el malonil-CoA se une al residuo panteteína de la ACP por actividad malonil-acetiltransacilasa o MAT. En esta diapo les muestro la primera de las 4 reacciones, la condensación del acetilo y el malonilo con liberación de una molécula de dióxido de carbono. Una reacción que cataliza la actividad beta-cetoacil sintasa o KS. El producto beta-cetobutiril permanece unido a la ACP y queda libre el grupo tiol de la KS. En la reacción 2 se produce la reducción del grupo beta-ceto a beta-hidroxibutiril unido a ACP. A esta reacción la cataliza la enzima beta-cetoacil reductasa o KR y utiliza NAD-fosfato reducido como dador de electrones. En la reacción 3 se produce la deshidratación del beta-hidroxibutiril unido a ACP, catalizada por la beta-hidroxiacil ACP deshidrasa o DH, lo que proporciona un trans delta 2 butenoil ACP. La reacción 4 es la reducción del trans delta 2 butenoil ACP, también dependiente de NAD-fosfato reducido, catalizado por la enoil ACP reductasa o ER para producir butiril ACP. La producción del acil graso saturado de 4 carbonos unido a ACP completa entonces un paso a través del complejo del ácido graso sintasa. El grupo butirilo es ahora transferido desde el grupo tiol de la fosfopanteteína de la ACP al grupo tiol de la cisteína de la beta-cetoacil ACP sintasa, el cual era portador inicialmente del grupo acetilo. A esta reacción la cataliza la actividad acetiltransacilasa del complejo del ácido graso sintasa. Para empezar el siguiente ciclo de 4 reacciones que alarga la cadena en 2 carbonos más, se une otro grupo malonilo al tiol de la ACP ahora desocupado. La condensación tiene lugar cuando el grupo butirilo, que actúa exactamente igual que el grupo acetilo en el primer ciclo, se une a 2 carbonos del malonil ACP con la pérdida concomitante de una molécula de dióxido de carbono. El producto de esta condensación es un grupo acilo de 6 carbonos que permanece unido covalentemente a la ACP. Su grupo beta-ceto es reducido en las 3 etapas siguientes del ciclo de la sintasa, produciendo el grupo acilo saturado de 6 carbonos. 7 ciclos de condensación y reducción producen un ácido graso de 16 carbonos unido a la ACP. El alargamiento de la cadena generalmente se detiene en este punto, liberándose palmitato libre de la molécula de ACP por acción de una actividad tioesterasa del complejo de la sintasa, del ácido graso sintasa. El proceso global para la síntesis de una molécula de palmitato a partir de acetil-CoA implica la participación de 8 moléculas de acetil-CoA, 8 por 2 da 16, 7 ATP, 14 NAD-fosfatos reducidos y 14 protones. A este proceso global lo podemos dividir en 2 partes. Una primera para la síntesis de malonil-CoA a partir de acetil-CoA, en la que se gastaba una molécula de ATP y se necesitan 7 moléculas de malonil-CoA. Una segunda parte formada por 7 ciclos de condensación y reducción en la que participan los 7 malonil-CoA de la primera parte y un acetil
acetil-CoA que se utiliza para el cargado inicial del complejo del ácido graso sintasa. Recuerden que son 2 reducciones por ciclo, por lo que se van a necesitar 14 moléculas de NAD-fosfato reducido y 14 protones. Para terminar, veamos cómo se regula la síntesis de ácidos grasos. La enzima limitante de la velocidad, la acetil-CoA carboxilasa, está controlada por mecanismos alostéricos, de modificación covalente y por regulación de su expresión. Empecemos por los mecanismos de regulación por modificación covalente de la enzima. La fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa produce su inactivación. Se conocen 2 proteínas quinasas que fosforilan a la ACC. La proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, pKa, y la proteína quinasa activada por AMP no cíclico o AMPK. ¿Se acuerdan qué hormonas actúan aumentando la concentración de AMP cíclico y en consecuencia activando a pKa? Adrenalina y glucagón. En efecto, producen la inactivación de la ACC por fosforilación dependiente de pKa, lo cual es totalmente lógico ya que vimos que esas hormonas activan la beta-oxidación de ácidos grasos. El sistema AMPK actúa como sensor del estado energético celular y se activa por aumentos de la relación AMP-ATP. De esta forma, en condiciones de baja carga energética, como las que se producen durante el ayuno y la inanición, la AMP quinasa, activada por altos niveles de AMP no cíclico, detiene la síntesis de ácidos grasos al inhibir a la acetil-CoA carboxilasa mediante su fosforilación. La insulina, por su parte, activa la síntesis de ácidos grasos al activar a la ACC, promoviendo su desfosforilación, activando una proteína fosfatasa. Para resumir entonces la regulación por modificación covalente de ACC o acetil-CoA carboxilasa, podemos decir que la fosforilación de la enzima, mediada tanto por pKa, activada por la vía del glucagón y la adrenalina, como por AMPK, activada no por una hormona sino por el aumento de AMP no cíclico, inhiben a la acetil-CoA carboxilasa y por consiguiente la síntesis de ácidos grasos. La desfosforilación de ACC, mediada por una fosfatasa activada por insulina, activa a esta enzima y por consiguiente la síntesis de ácidos grasos. Sigamos por los mecanismos de regulación alostérica de ACC. El citrato y los acil-CoA de cadena larga son moduladores alostéricos de la acetil-CoA carboxilasa. ¿Se acuerdan que dijimos que la acetil-CoA carboxilasa debe experimentar una polimerización reversible para activarse? Los acil-CoA de cadena larga impiden la polimerización, con lo que inactivan la enzima y proporcionan una aparente retroinhibición de la vía. Recuérdense que son los productos de la síntesis de ácidos grasos. El citrato, por el contrario, es un activador alostérico de la ACC al estimular su polimerización. Como transportador de unidades acetilo desde la mitocondria, las concentraciones citoplasmáticas de citrato aumentan cuando aumentan las concentraciones mitocondriales de acetil-CoA y ATP. De esta forma, la misma molécula, o sea el citrato, actúa como precursor de acetil-CoA para la biosíntesis de ácidos grasos y como activador del paso limitante de la velocidad de la vía. Las señales que llevan a la regulación de la expresión de genes de las enzimas que regulan la síntesis de ácidos grasos son las siguientes. Por un lado, dietas con alto contenido de azúcares promueven la expresión de los genes de acetil-CoA carboxilasa y del ácido graso sintasa. Y por otro lado, los ácidos grasos poliinsaturados obviamente disminuyen la expresión de estas enzimas. Esto lo vamos a retomar para ver en más detalle en las clases de integración metabólica una vez que hayamos visto los mecanismos de regulación de la expresión génica. Para cerrar, retomemos la regulación de la síntesis de ácidos grasos que acabamos de ver en relación con lo que ya sabemos de la regulación de la beta-oxidación.
para ver de qué forma estas dos vías están reguladas de manera recíproca y antagónica. Fíjense, en la mitad izquierda se representa lo que acabamos de mencionar sobre la regulación por modificación covalente de la acetil-CoA-carboxilasa, mientras que en la mitad derecha se esquematiza la regulación de la beta-oxidación, que ya la vimos en la parte anterior de la clase. ¿Se acuerdan que dijimos que el paso limitante de la beta-oxidación estaba a nivel del transporte de los acil-CoA al interior de la matriz mitocondrial por la actividad de la carnitina palmitoil transferasa 1 o CPT1? Cuando estudiamos esto dijimos que el malonil-CoA, primer intermediario de la síntesis de ácidos grasos, era inhibidor de la CPT1. Ahora podemos entonces entender y cerrar esta regulación recíproca. Retomen, chicos, la regulación de la beta-oxidación y vuelvan a esta diapo para cerrar toda esta regulación, que no es para nada complicada. Bueno, para terminar con los contenidos de metabolismo de lípidos 1, miren, cuando tengan tiempo, dentro de un rato, cuando tengan ganas, el PDF que les subí con imágenes y texto, no con audio, correspondiente a la elongación y desaturación de ácidos grasos. Chicos, les dejo este esquema que compara la beta-oxidación con la síntesis de ácidos grasos para que si quieren lo usen como ejemplo de ejercicio de autoevaluación. Por ejemplo, pueden comparar ambas vías, completar información que falta en este esquema, como los nombres de las enzimas, hablar de en qué contexto metabólico está activa o inactiva una u otra vía, en fin, contestar o hablar de las 4 preguntas básicas que dijimos que está bueno plantearse a la hora de sentarse a estudiar cualquier vía metabólica. Con esto terminamos el metabolismo de lípidos, la parte 1. Acá está la bibliografía que les recomendamos. Y bueno, nos vemos en los seminarios o en las clases de consulta.